Estimados colegas, buenos días. Hoy en nuestra agenda tenemos un tema extremadamente importante para millones de ciudadanos del país, el desarrollo del transporte público. Discutimos estos temas hace 3 años y tomamos decisiones concretas en aquel entonces. Desde entonces se han observado cambios positivos, pero todavía hay bastantes problemas en este ámbito. El transporte público es la oportunidad de llegar rápida y cómodamente al trabajo, a la guardería, a la escuela, a la universidad, al centro de salud, etc. Les recuerdo que tenemos la tarea de asegurar que para el año 2030, en las aglomeraciones y ciudades, la proporción de la flota con una vida útil que no supere la normativa sea de al menos el 85%. Esto se aplica a todos los tipos de transporte público y añado a las ciudades con una población de menos de 50,000 habitantes. Les pido hoy, estimados colegas, que informen sobre cómo se está llevando a cabo esta tarea. Al mismo tiempo, es evidente que la renovación de la flota por sí sola no garantiza un servicio de transporte cómodo y de calidad. Es necesario que los trolebuses, tranvías, autobuses y trenes de cercanías circulen según el horario y que los viajes sean seguros y asequibles. Así debe ser tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas, también en las zonas rurales, en los territorios remotos y, por supuesto, en todos los centros de población clave. La movilidad es uno de los factores básicos de la vida moderna. La gente necesita la seguridad de que los problemas de transporte no interferirán de ninguna manera con sus planes, sus preocupaciones cotidianas, y que se tendrán en cuenta todas las situaciones vitales a las que se enfrentan nuestras familias rusas. Por lo tanto, al organizar el servicio de transporte, es necesario partir de las demandas de los residentes y tener en cuenta obligatoriamente las necesidades de las familias numerosas. Por ejemplo, según las encuestas del Frente Popular de toda Rusia, la mayoría de las quejas se refieren a la violación de los horarios de las rutas. A veces, como es bien sabido, los autobuses van uno tras otro en caravana y otras veces hay que esperar horas por ellos. Estimados colegas, el desarrollo del transporte público, junto con la atención sanitaria y el sector de la vivienda y los servicios públicos, se encuentra entre las tareas clave de los equipos regionales y municipales. En nuestro país existen ejemplos de un desarrollo del transporte público integral, verdaderamente innovador y orientado a las demandas de los residentes. Aquí lideran las metrópolis de Moscú, Nizhny Novgorod, Ekaterimburgo y Chelyabinsk. En cuanto al nivel de digitalización, la región de Omsk es el buque insignia, y la región de Kemerovo fue una de las primeras en implementar un sistema de contratos en el transporte público. Hay un ritmo activo de renovación del transporte en Primory y aquí, en Buriatia, en la región de Murmansk, están desarrollando el transporte teniendo en cuenta las particularidades del Ártico Norte. Y en la región de Ivanovo, hace unos días comenzó a funcionar el metro de superficie. Estos éxitos se logran no solo a través de inversiones presupuestarias, sino también mediante otros instrumentos de inversión. Un papel enorme aquí lo juegan enfoques de gestión competentes y con visión de futuro, y sobre todo la estrecha vinculación del sistema de transporte con la política de desarrollo urbano, incluyendo la consideración del desarrollo de los asentamientos clave. También es importante utilizar de manera más activa las capacidades de la inteligencia artificial para la previsión de la demanda, la optimización de los horarios y las redes de rutas. Tales tecnologías permiten aumentar radicalmente la eficiencia del funcionamiento del transporte público. Les pido también no olvidar la necesidad de implementar estándares de calidad en el ámbito del transporte público, lo cual está previsto en la ley vigente. Hoy en día, estos solo han sido adoptados en 34 sujetos de la Federación, por lo que el Gobierno, junto con el Consejo de Estado, debe ayudar a las regiones a desarrollar una lista de indicadores que caractericen la calidad del servicio de transporte público. Luego será necesario introducir cambios en el Proyecto Nacional Infraestructura para la Vida, complementándolo con directrices concretas. Basándose en ellas, será posible evaluar el trabajo de las regiones en este ámbito. Estimados colegas, el desarrollo del transporte público requiere considerables gastos financieros.
En general, en todo el país es evidente la tendencia a la renovación del transporte. Así, como resultado de la implementación de programas federales de adquisiciones regionales y arrendamiento financiero, han aparecido en las calles autobuses, tranvías y autobuses eléctricos modernos. Desde 2020 se han renovado más de 20.000 unidades de vehículos de transporte. Sin embargo, debido a la alta carga sobre los presupuestos regionales y municipales, el sector del transporte de pasajeros sigue siendo uno de los más vulnerables. Para la mayoría de los sujetos de la Federación, la resolución de estos problemas sigue siendo difícil. La Comisión Especializada del Consejo de Estado ha presentado sus propuestas sobre fuentes adicionales de financiación. En primer lugar, se propone actualizar y reorientar una parte de los fondos viales, destinándolos al desarrollo integral del transporte público y a la mejora del servicio de transporte. Según los autores, establecer estos gastos como una partida presupuestaria específica aumentaría las garantías y la fiabilidad de las obligaciones sociales del Estado, ya que la accesibilidad al transporte público es una de las condiciones básicas para el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos al trabajo, la educación, la atención médica, entre otros servicios fundamentales. Y para determinar las fuentes de financiación de los fondos viales, los representantes del Consejo de Estado también tienen una propuesta concreta y detallada. Vamos a discutir todo esto hoy. Continuemos. En las normas para la concesión de subvenciones específicas destinadas al desarrollo del transporte público, es necesario prever una ampliación de las áreas de uso de las mismas. Es decir, en el marco de las subvenciones se podría dar a las regiones la posibilidad de elegir a qué destinar los fondos asignados. Esto incluye, entre otras cosas, el desarrollo de la infraestructura del transporte público, incluidas las paradas. Repito, las capacidades financieras de las regiones son diferentes y las condiciones de cofinanciación del presupuesto federal para la compra de transporte deberían tener esto en cuenta. La seguridad del transporte es extremadamente importante. En el ámbito del transporte público todavía hay muchas estructuras deshonestas o incluso semidelictivas que violan los derechos y las normas de transporte, obteniendo beneficios a costa de reducir la seguridad. Aquí es necesario poner orden sin falta. ¿Qué más me gustaría añadir al respecto? Sé perfectamente que se está discutiendo ahora mismo la cuestión del llamado transportista garante. Básicamente se trata de asignar a determinadas empresas de transporte la obligación formal de garantizar un servicio de transporte ininterrumpido en toda la región correspondiente. Este concepto aún no existe en la ley, pero es evidente que esta dirección puede ser prometedora. Solicito al gobierno, junto con la comisión pertinente del Consejo de Estado, que presente soluciones sobre este asunto, teniendo en cuenta la formación de modelos económico-financieros para el funcionamiento de dichos transportistas y, por supuesto, basándose en las particularidades de las distintas regiones. Por supuesto, aquí puede surgir la cuestión del monopolio. El monopolio también tiene consecuencias negativas. Sin duda, también hay que reflexionar sobre esto. Pero la implementación de este tipo de transportistas contribuirá, sin duda, a la planificación de la adquisición de equipos, lo cual también es importante, ya que esto garantiza, o al menos aumenta las posibilidades de carga de trabajo de nuestras empresas industriales. Es necesario lograr un trabajo rítmico, la regularidad de estas compras. Ya se había dado tal instrucción al gobierno anteriormente, pero el asunto aún no se ha resuelto por completo. Es hora también de pasar más activamente a la formación de contratos a largo plazo por varios años. Esto facilitaría sustancialmente la tarea de planificación para las empresas que fabrican vehículos de transporte. Pido a los colegas que tomen las decisiones necesarias al respecto. Otro tema importante es el funcionamiento del transporte público en nuestros territorios históricos. Debemos prestar la máxima atención a su restauración, al transporte, a la modernización y a la expansión de la red de rutas. Unas palabras sobre el transporte ferroviario suburbano. Es un tema complejo, pero para los ciudadanos tiene una gran, por no decir enorme, importancia. Sé que se está trabajando en esto. Así, Moscú y la región de Moscú implementaron conjuntamente el proyecto de transformar los antiguos trenes suburbanos en un metro de superficie. 4 diámetros centrales conectaron la capital y la región de Moscú, mejorando el servicio de transporte para millones de residentes.
Espero que todas las decisiones necesarias en el ámbito del transporte ferroviario suburbano se tomen de manera oportuna. Hoy me he detenido en los temas más significativos. La Comisión Especializada del Consejo de Estado ha examinado el conjunto de problemas de manera detallada y exhaustiva, así que les pediría que sean breves y vayan al grano. Pasemos a la discusión. Tiene la palabra para el informe el presidente de la Comisión, jefe de la República de Buriatia, donde nos encontramos ahora, Alexei Zamboyevich Tsidenov. Por favor, Alexei Zamboyevich. Estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas, sí, Vladimir Vladimirovich, el transporte público es hoy un servicio social de vital importancia. Para evaluar la magnitud, algunas cifras, hemos transportado 14.000 millones de pasajeros, incluyendo metro y suburbanos, y 11.000 millones en autobuses, tranvías y trolebuses. Los autobuses llevan 8.600 millones, los tranvías 1.000 millones, los trolebuses 860 millones y los eléctricos 330 millones. La flota pública total suma 132.000 unidades. Como usted señaló, el objetivo del 85% de vida útil normativa debe cumplirse para el año 30. Todos estamos trabajando en ello. Para alcanzar este indicador en todos los tipos de transporte para el año 30, es necesario renovar 71.000 unidades de material rodante, 66.000 autobuses, 3,2 mil trolebuses y 2,5 mil tranvías. A la vez entendemos que no solo priorizamos el hardware, sino también la calidad, regularidad y comodidad. Usted lo mencionó, Vladimir Vladimirovich, sobre el cumplimiento de sus instrucciones. A finales del año pasado, usted citó 20.000, es correcto. Solo durante el año pasado se renovaron 6,7 mil unidades. Al mismo tiempo, el 74% es solo gracias a las medidas de apoyo estatal. De los 6.000, 5.000 son vehículos que se compraron con medidas de apoyo estatal. ¿Cuáles son? Arrendamiento preferencial a través de GTLK, arrendamiento preferencial del Ministerio de Industria y Comercio. Este es el programa de transporte eléctrico urbano, créditos de infraestructura del Tesoro. Su decisión, Vladimir Vladimirovich, de condonar 2/3 de la deuda regional por préstamos presupuestarios, también destinó fondos allí. En total, la suma alcanzó 39.000 millones de rublos de apoyo federal y 29.000 millones de fondos regionales y empresariales. A día de hoy, todos los programas existentes prevén la adquisición de solo 11.000 unidades hasta el año 27 inclusive, mientras que para las 60.000 unidades restantes aún no se han definido los planes ni la financiación. El gobierno creó los mecanismos que mencioné, como el leasing preferencial, etc., pero se adoptan cada año. Es una decisión anual, teniendo en cuenta que la decisión se toma a finales de año. Pasan 6 meses hasta la asignación de fondos y licitaciones y solo en el segundo semestre llega el pedido a fábrica iniciando la producción real, lo cual no es muy conveniente. Al mismo tiempo, es imposible llevar a cabo su instrucción de que fuera un programa a largo plazo. Con la planificación presupuestaria anual es imposible celebrar contratos a largo plazo. Por eso se propone precisamente el modelo al que estamos llegando hoy. Usted dijo con toda razón que existe una diferenciación entre los sujetos. Hoy tenemos 29 sujetos con autobuses y transporte público. En general, la situación corresponde a los indicadores objetivo, mientras que los demás todavía están rezagados. Durante el trabajo de la Comisión del Consejo de Estado, se recibieron propuestas de los diputados de Rusia Unida respecto a la creación de un sistema de financiación en formato de fondo separado. Y como usted, Vladimir Vladimirovich, dijo, puede ser en formato de una partida separada dentro del fondo vial. Eso es. Y este fondo nuestro, con el nombre provisional de Obsche-Transfond, Fondo General de Transporte, permitiría acumular fondos por separado y hacerlos a largo plazo. ¿Qué fuentes se proponen? En cuanto al fondo, al igual que el vial, tiene 2 niveles, federal y regional. Para los fondos regionales, esto supone al menos el 25% de las multas que hoy en día se destinan a los fondos viales regionales por infracciones de tráfico. Esto equivale a una cifra de unos 40.000 millones de rublos al año. Y para el fondo federal se trata de fondos e ingresos no tributarios, gestionados a través de la línea de la industria automotriz del Ministerio de Industria. Acordamos con el Ministerio de Industria 12.000 millones de rublos anuales con crecimiento progresivo. Esto proviene de beneficios adicionales de aseguradoras por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil, o SAGO. ¿En qué consiste? Hoy en día, cerca del 15% de los propietarios de vehículos circulan sin seguro obligatorio. Con la introducción de la responsabilidad y la automatización mediante fotos y videos, la disciplina mejora y, en consecuencia, los ingresos también aumentan.
En la primavera de este año se introdujeron las modificaciones correspondientes en la legislación para que esto pudiera llevarse a cabo y se está trabajando en esta dirección. Asimismo, en lo que respecta a la parte federal, se proponen también los fondos provenientes de las sanciones administrativas que actualmente gestiona Rostransnadzor. Se trata de problemas como el sobrepeso de carga, las multas por el impago de peajes en las carreteras y otras infracciones, etc. Son alrededor de 20.000 millones de rublos. Quiero aclarar que no se trata de fondos digitales, pues parte de nuestros ingresos por multas se destina a la economía digital. Estas son otras fuentes. Todo esto está acordado hoy con el Ministerio de Transporte de Rusia, pero en lo que respecta a los fondos de Rostransnadzor que ellos administran, la postura aún no se ha formado completamente en el ámbito del gobierno. Quizás hoy los colegas puedan darnos alguna indicación. También quería señalar que la regulación normativa Vladimir Vladimirovich, de la que usted habló, es algo a lo que la gente también presta atención. En los foros de informes y programas de Rusia Unida, que también se llevaron a cabo en las regiones del país, esto también se planteó. Y precisamente la creación de un proveedor garante, de un transportista garante, responde a parte de las preguntas. Cuando alguno de los operadores privados abandona el servicio, en ese momento no hay nadie que tome el relevo. Bueno, el proceso de licitación lleva algún tiempo, etcétera. Y para no permitir una monopolización, se prevé que el transportista garante ocupe alrededor del 30% del mercado, no menos. Las empresas unitarias municipales y estatales también operarán en esta área, asumiendo tareas de movilización vinculadas al transporte. La siguiente línea de regulación normativa es el ajuste y aclaración de la Ley Federal 44. ¿En qué sentido? Hoy en día el contrato se firma así: tal ruta, tal volumen de transporte. Si por seguridad es necesario cambiar la ruta, lo que implique cambiar el contrato, no se permite un cambio sustancial. O si hay dos rutas, pero una requiere aumentar drásticamente el volumen de transporte. Desviarse del contrato no está permitido. Es decir, esta flexibilidad en cuanto a la elección de la ruta y el volumen de transporte por ruta después de la firma del contrato, esta posibilidad de preverla en la ley anterior, sí, ahí sin ningún otro tipo de abuso, y esto permitirá reaccionar de manera más flexible, bueno, tanto a las situaciones actuales como en general a la ejecución de los transportes. También existe el tema del transporte a localidades poco pobladas, cuando el transporte quizás no sea necesario todos los días, pero aún así es necesario. Y está el formato de transporte bajo demanda, cuando no pasa un autobús cada hora, sino que existe un sistema para generar un pedido y el transporte se realiza bajo demanda. Proponemos poner esto en marcha también en modo piloto. Se trata de un nuevo régimen jurídico, el transporte bajo demanda. Bueno, y el siguiente punto también se refiere al personal y Vladimir Vladimirovich a su instrucción sobre la contratación de veteranos de la operación militar especial. Eso es, ¿de qué se trata? Hoy en día los medios de rehabilitación y recuperación son, digamos, bastante avanzados, al igual que los sistemas de automatización para el control del transporte, de modo que nuestros veteranos con ciertas discapacidades pueden trabajar en autobuses sin ningún problema. Además, tienen permiso para la categoría B, pero no para la CD. Trabajamos en esto junto al Ministerio de Salud de Rusia y la Policía de Tránsito del Ministerio del Interior. Los colegas lo apoyan, eso es, pedimos ampliar estas categorías de acceso. Esto soluciona dos problemas. Primero, nuestra falta de personal. Y segundo, la adaptación social de nuestros veteranos también mejora en consecuencia. Me parece que es una solución bastante efectiva en ambos sentidos. También quisiera, Vladimir Vladimirovich, aprovechando la oportunidad, agradecer al gobierno por el hecho de que trabajamos muy estrechamente durante la preparación. Marat Shakralinovich nos reunió con Transporte y otros ministerios. Alexei Genadievich y Maxim Stanislavovich también nos convocaron varias veces. Como resultado, se preparó un paquete de propuestas. Solicito su apoyo. Gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra, por favor. Andrei Sergeyevich Nikitin. Estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas, es simbólico que hablemos del desarrollo del transporte público precisamente en Ulan-Ude. Hace 100 años nacieron aquí las primeras rutas de autobús regulares para la República. Al principio solo 3 vehículos salían a la línea con paradas bajo demanda. Existe una leyenda urbana de que uno de los autobuses incluso recibió el elocuente apodo de «Señores, bajen». Los pasajeros tenían que bajarse y correr cuesta arriba detrás de él para facilitar el ascenso.
Esta anécdota provoca una sonrisa, pero nos recuerda que la comodidad, la accesibilidad y la fiabilidad del transporte siempre deben ser el centro de nuestra atención. Históricamente, lamentablemente, el transporte público en las regiones se financia con un presupuesto residual. El resultado es una gran cantidad de rutas con tarifas irregulares. Son rutas donde el propio transportista determina el costo del pasaje. No hay beneficios ni requisitos de calidad del servicio. El objetivo de estos transportistas es obtener ganancias. Por eso surge el ahorro en calidad y en beneficios por parte de los transportistas. Se utilizan los llamados microbuses, con mínimas comodidades para los pasajeros y pago solo en efectivo. Como consecuencia, hay una falta de control, lo que significa quejas de los ciudadanos sobre los horarios de funcionamiento y la seguridad de los viajes. Alrededor del 40% de las rutas operan hoy bajo este sistema y en algunas regiones casi el 100%. Y aquí la solución indiscutible es la transición del transporte público a un sistema de contratos, es decir, tarifas reguladas. El cliente, en representación de la región o la ciudad, determina los parámetros de circulación, la regularidad, el horario de funcionamiento y las clases de vehículos. Cualquier contrato, por supuesto, implica gastos y su importe planificado. Por mi experiencia como gobernador, puedo decir con seguridad que sin una partida presupuestaria previsible es muy difícil firmar un contrato por varios años. Por lo tanto, proponemos establecer la posibilidad de financiar el transporte público mediante las llamadas partidas presupuestarias protegidas dentro de los fondos viales a nivel federal, regional y municipal. Para ello, sin duda, se necesitan fuentes sostenibles y renovables para la financiación adicional de dichos fondos. Alexei Samsonovich ya ha hablado de ellas. Otra iniciativa es, en lugar de subvenciones para la renovación de equipos, dar a las regiones la posibilidad de elegir. Se trata de la variabilidad que usted mencionó, Vladimir Vladimirovich, en cuanto al uso de medidas de apoyo. Hemos llamado a esta opción menú de transporte. Los fondos podrán destinarse a la cofinanciación del pago de contratos de transporte, a la modernización de la infraestructura o a la compra de material rodante. Es decir, proporcionar el apoyo específico necesario en función de las necesidades reales. Este enfoque contribuirá al crecimiento de la proporción de rutas con tarifas reguladas. Sin duda, también es necesario establecer criterios claros y medibles de calidad del trabajo y vincularlos a las medidas de apoyo federales. Aquí son clave los indicadores de fiabilidad, regularidad, previsibilidad y la composición de la flota. Estudiamos la experiencia de Moscú, donde opera el sistema de análisis de transporte público más desarrollado, adaptándolo a las capacidades de cada región. Es importante aumentar la proporción de vehículos que utilizan combustibles ecológicos, especialmente el gas natural, tener en cuenta el trabajo de mejora de la infraestructura y su accesibilidad para grupos con movilidad reducida, y prestar atención a las cuestiones de digitalización. Y aquí usted ya ha dicho que el transporte público es una función social del Estado, al igual que la educación y la salud. Y en este sentido, apoyamos la propuesta de la Comisión de crear en cada región los llamados transportistas garantes, para eliminar posibles brechas en el servicio de transporte. Es muy importante que dichos transportistas asuman tareas urgentes que eran imposibles de prever en la etapa de contratación. Se trata de rutas de compensación como resultado de paradas no planificadas en otros tipos de transporte. Son recursos y capacidades para compensar como resultado de reparaciones en la red vial, en situaciones de emergencia, para la resolución de tareas especiales, por ejemplo, evacuaciones debido a inundaciones e incendios. Y sin duda, para tales transportistas se necesitan condiciones especiales de contratación y financiación. Los transportistas garantes deben ser un referente para otros participantes del mercado, establecer estándares de calidad de servicio para la población, políticas de personal, fiabilidad y sostenibilidad. Sin duda, esto mejorará significativamente la calidad del servicio en los puntos de población clave y permitirá planificar de manera más eficiente la compra de equipos para los próximos años. También quería tocar el tema del transporte bajo demanda. Esta solución permitirá a los habitantes de pequeñas localidades utilizar la infraestructura de transporte allí donde hoy en día no hay conexión alguna o es demasiado escasa. Por ejemplo, no más de una vez a la semana. Por supuesto, las personas no deben sentirse aisladas. Crear un transporte bajo demanda reducirá gastos presupuestarios y garantizará el nivel de servicio necesario. Ya se han dado pasos en esta dirección. En regiones como Novgorod y Murmansk, por ejemplo, ya funciona un servicio de taxi social.
Este ayuda a los residentes que lo necesitan a llegar a instalaciones vitales. Es necesario desarrollar esta práctica. Proponemos poner en marcha un proyecto piloto correspondiente en varias entidades federativas y, tras evaluar los resultados, replicar la experiencia. Por supuesto, todas estas medidas deben basarse en última instancia en la eficiencia económica. Y aquí, dirigir fondos que estimulen el crecimiento del flujo de pasajeros en el transporte público es también una de las tareas importantes. El crecimiento del flujo de pasajeros depende directamente de una infraestructura urbana bien planificada. Esto garantiza la prioridad del transporte público y aumenta la velocidad de traslado. Existen varias herramientas para lograrlo: el desarrollo de estacionamientos, carriles exclusivos y la segregación del transporte, principalmente para las vías del tranvía. La tarea de las autoridades municipales y regionales es el desarrollo óptimo de la infraestructura en la elaboración y ejecución de esquemas integrales de organización del tráfico. Existen prácticas exitosas de este tipo de trabajo. Citaré las regiones de Belgorod y Voronezh. Sin duda, hay que seguir desarrollándolas. Los enfoques científicos, la inteligencia artificial y las nuevas soluciones tecnológicas garantizarán una integración eficaz en la red de transporte de la ciudad del transporte ferroviario suburbano, fluvial y autónomo. Usted ya mencionó la experiencia de lanzar el primer autobús sobre raíles en Ivanovo. En nuestro transporte fluvial, tanto de pasajeros como regular, los líderes son Moscú, Nizhny Novgorod, Saratov, Yaroslavl, Tartaristán y el Krai de Perm. Perm lidera el lanzamiento y explotación de transporte acuático eléctrico. También avanzan los vehículos autónomos. Ya hay tranvías en Moscú y San Petersburgo, y en el metro de la capital se está probando un tren sin conductor. Es importante escalar esta experiencia a otros tipos de transporte y regiones. Consideramos importante extender la aplicación de los regímenes jurídicos experimentales, incluso a los autobuses. Iniciaremos los proyectos piloto en Moscú, la región de Moscú, San Petersburgo, Tartaristán y el Lejano Oriente. Para desarrollar los sistemas de transporte y replicar las mejores prácticas, creamos un centro de competencias para el transporte público. Finalmente, la cuestión clave es la escasez de personal. La falta de conductores oscila entre el 25 y el 35% de la plantilla. Aunque hay una dinámica positiva en algunos lugares, es necesario actuar de forma sistemática para aumentar el prestigio del trabajo en el transporte público. Hay iniciativas excelentes en Chelyabinsk, Kuzbas y Novgorod. Además, el Ministerio de Transporte redujo el año pasado el plazo entre la insignia de trabajador honorario del transporte y la distinción previa, facilitando que los conductores obtengan antes el título de veterano del trabajo. El nuevo enfoque, que separa los fondos de transporte de los viales, permitirá garantizar una remuneración digna a los trabajadores del sector y reducir la escasez de personal. Además, al formular estas propuestas, nos basamos en las mejores prácticas de nuestras regiones. Quiero destacar una vez más a Moscú, así como a las regiones de Chelyabinsk, Sverdlovsk, Nizhny Novgorod, Murmansk y el territorio de Perm. Estas propuestas se refieren al componente de transporte de los indicadores del Ranking Nacional de Calidad de Vida en los sujetos de la Federación Rusa que la Agencia de Iniciativas Estratégicas presenta anualmente. Quisiera detenerme por separado en su instrucción sobre la ampliación, por así decirlo, de la renovación del transporte a ciudades de menos de 50.000 habitantes. Ya hemos desarrollado una metodología de cálculo actualizada que actualmente está en proceso de aprobación. A partir del año 27 llevaremos a cabo un seguimiento completo en todas las localidades y, sin duda, mantendremos toda la financiación necesaria para la modernización del transporte en nuestro presupuesto. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el menú de transporte y la aparición de nuevas fuentes, esto permitirá a las regiones concentrarse no solo en los autobuses, sino también en otros tipos de transporte más demandados en los sujetos y encontrar fuentes adicionales para la compra de equipos. Y para concluir, simplemente les contaré sobre un experimento. En una de las regiones se implementó completamente el pago sin efectivo en una ruta. Los ingresos aumentaron un 80%, Vladimir Vladimirovich. Es decir, esto significa que el transportista simplemente ocultaba parte de los ingresos en efectivo, presentando posteriormente a la entidad demandas de compensación por su supuesta ruta poco eficiente. Existen ejemplos así. Gracias a las medidas propuestas, dejaremos todo esto atrás y tendremos fuentes adicionales. Estimado Vladimir Vladimirovich, muchas gracias a Alexei Samsonovich, a mis colegas en el gobierno y también a Murashko Kisinovich. Todas las propuestas han sido debidamente elaboradas e incluidas en la lista de instrucciones.
Solicitamos su apoyo. Gracias. El informe ha concluido. Muchas gracias. Por favor, Mikhail Mikhailovich Kuznetsov. Estimado Vladimir Vladimirovich, por su encargo, el Frente Popular monitorea el transporte público. Cada año, unas 15.000 personas participan en nuestras encuestas. Se trata de pasajeros y conductores. El Ministerio de Transporte y las regiones realizan una gran labor para modernizar la infraestructura actual. El 54% de la población nota la renovación de la flota, más de la mitad. Son cifras muy buenas. Sin embargo, los cambios de rutas, paradas y tipos de autobuses regionales a menudo ignoran la opinión pública y generan reacciones diversas. La proporción de ciudadanos que consideran que utilizar el transporte se ha vuelto menos cómodo durante el último año ha aumentado del 42 al 59% según nuestras estimaciones. En relación con esto, apoyamos la propuesta del Consejo de Estado de incluir un indicador de calidad del servicio de transporte en el proyecto nacional, pero proponemos complementarlo con indicadores de satisfacción del pasajero. El análisis de su línea directa indica que horarios, esperas y ocupación son, a menudo, más importantes que la antigüedad del autobús. Por eso, es vital considerar la satisfacción de las personas. Analizaré brevemente algunas cuestiones que preocupan a los ciudadanos. La primera es todo lo relacionado con los horarios. El 73% señala la saturación del transporte, el 55% el incumplimiento de horarios y otro 45% de nuestros ciudadanos menciona el mal servicio nocturno, después de las 9. A menudo para los transportistas privados, los costos de un recorrido nocturno semivacío son el doble que los posibles ingresos. A menudo simplemente no salen a realizar el recorrido o viajan directo sin parar, recogiendo pasajeros solo donde saben que esperan. La Comisión del Consejo de Estado ha preparado una decisión para crear transportistas garantes en las regiones. Si esto pudiera resolver la lista de problemas de los que habla la gente, Vladimir Vladimirovich, sería fantástico. Entonces, por supuesto, apoyamos esto plenamente y proponemos otra solución sencilla. Además, colocar códigos QR en las paradas con un enlace al horario actualizado de navegación y movimiento de los autobuses. Escaneas con el teléfono y entiendes cuándo llegará el autobús. Esto permitirá orientar a los pasajeros. No es una medida costosa, pero ayudará a la gente. El segundo es la menor accesibilidad al transporte en pueblos pequeños. Ya se ha hablado de esto. Efectivamente, según nuestros porcentajes, según nuestras estimaciones, el 32% dice que la accesibilidad está disminuyendo. Y aquí proponemos, como desarrollo de lo que se ha escuchado, permitir que estas rutas utilicen no solo autobuses, sino también automóviles de pasajeros de fabricantes nacionales. Esto podría resolver el problema en zonas donde hay un número reducido de personas. Déficit de personal. Vladimir Vladimirovich. Hablamos con conductores de buses, tranvías y troles de 50 regiones sobre las causas. La escasez de conductores, lavadores y mecánicos hace que el turno llegue a 16 horas con un descanso. Es una carga enorme considerando que empiezan a trabajar a las 5 de la mañana. Y para empezar a trabajar a las 5, a veces hay que llegar al depósito a las 4. En varias regiones donde los autobuses funcionan con gas, hay escasez de estaciones de servicio de gas, sí, y por eso se pierde de 1 a 2 horas más esperando para repostar el autobús. Los propios conductores también lo repostan. Esto significa que el turno se alarga. En muchas paradas finales no hay baños. Los conductores se quejan mucho de esto. Un lugar para descansar y almorzar adecuadamente. Almuerzan en los autobuses, lo que también reduce, en cierto modo, la calidad de vida y de trabajo. En algunos autobuses no hay aire acondicionado. Y además tenemos, por supuesto, casos en los que los transportistas comerciales simplemente no lo encienden para ahorrar combustible. Pero este no es un caso típico. En una región del sur de 250 autobuses, 70 no circulan en verano por falta de aire acondicionado. Es decir, los conductores se niegan a conducirlos por el calor, temiendo sufrir un golpe de calor en el camino. Proponemos atender las condiciones laborales especiales de los conductores. A nivel regional, se puede regular tanto el acceso a baños como un mínimo de confort. Adquirir autobuses con aire acondicionado para las regiones de la zona climática sur. Apoyamos plenamente la decisión de la Comisión del Consejo de Estado de facilitar a nuestros veteranos la obtención de la categoría D, siempre que las indicaciones médicas lo permitan. Todo esto ayudará a impulsar la solución del problema de personal. Cuarto, el ajuste de las rutas a menudo conduce a un aumento de transbordos, costos y molestias para llegar a instalaciones sociales. La gente se queja. La proporción de residentes a los que les resulta incómodo llegar a clínicas, centros multifuncionales, guarderías y escuelas ya se acerca al 50%.
Apoyamos la decisión del Consejo de Estado de usar IA para gestionar el transporte público. Proponemos basarnos en la experiencia de Moscú con los transbordos fluidos, donde pagas por la ruta y no por cada transporte. Esto es muy cómodo para los usuarios. Es clave valorar su opinión sobre las rutas y avisarles con antelación de cambios en horarios mediante el servicio de mensajería Max. Y por último, Vladimir Vladimirovich, más de la mitad de los ciudadanos se han enfrentado a la ausencia o mal funcionamiento de las terminales de pago sin efectivo, los llamados validadores, incluso debido a la falta temporal de Internet. Por razones de seguridad, la gente se ve obligada a entrar por la puerta delantera y pagar el pasaje al conductor en efectivo. Si el validador no funciona, por supuesto, la culpa es del conductor, todos le reclaman a él. En su cabina crece la tensión social. La Comisión del Consejo de Estado ha preparado una propuesta para pagar el pasaje a través de validadores y el mensajero nacional Max, incluso en modo fuera de línea, cuando no hay internet en ese momento. Esta es una medida muy importante y oportuna. Más de la mitad de los ciudadanos que usan transporte público la esperan con ganas. Estimado Vladimir Vladimirovich, muchas gracias. He terminado mi informe. Gracias, Mikhail Mikhailovich. Sergei Semyonovich, por favor, le cedo la palabra. Estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas, casi la mitad de los pasajeros de larga distancia, tanto aéreos como ferroviarios, pasan por la región de Moscú. Por lo tanto, para Moscú, además de que aquí hay bastantes desplazamientos dentro de la región, los desplazamientos externos añaden una importancia, relevancia y, por supuesto, una carga especial. Vladimir Vladimirovich, por eso usted tomó la decisión y dio la instrucción de formar un programa de desarrollo para el nodo de transporte central, porque el nodo de transporte de Moscú no es simplemente un nodo de transporte urbano cualquiera. Los principales corredores de transporte pasan por la región de Moscú. Así ha sucedido históricamente, y el desarrollo del nodo de transporte central influye en general en el transporte en nuestro país. Para garantizar el desplazamiento cómodo de decenas de millones de personas que se mueven diariamente en la región de Moscú, la tarea clave, sin duda, fue el desarrollo integral del transporte público. Por supuesto, en primer lugar, se trata de un programa de construcción de metro muy serio, grande y a gran escala, que usted conoce bien y sobre el cual he informado en repetidas ocasiones. Lo segundo es el transporte terrestre, los autobuses. Debo decir que, además de soluciones complejas y costosas, en este ámbito también existen soluciones bastante eficaces que prácticamente no cuestan nada. Por ejemplo, en la región de Moscú se han creado cerca de 500 kilómetros de carriles exclusivos en los cuales el transporte público tiene prioridad. ¿Qué significa esto? Significa que los autobuses circulan según el horario con prioridad sobre el transporte privado. Esto significa que cada vez más personas se desplazan en transporte público de manera cómoda y dentro del tiempo establecido. Esto es muy importante para la formación de la red terrestre. Lo segundo es, como ya han dicho mis colegas, un aspecto importante para mejorar la sostenibilidad del transporte. Hoy en día ya contamos con cerca de 3.000 autobuses eléctricos y esta cantidad sigue aumentando de manera gradual con el paso del tiempo. Este programa se está llevando a cabo con nuestras grandes empresas como Gas y Kamaz. Se trata de un autobús eléctrico nacional que cumple con todos los requisitos mundiales. Además, como ya han mencionado mis colegas sobre los contratos de transporte, en Moscú se introdujeron hace mucho tiempo y han demostrado ser bastante eficaces. Esto es prácticamente el 100%, se ha eliminado el efectivo. Estos son pagos directos que van directamente a la ciudad. Ya contratamos el servicio de transporte a las empresas de acuerdo con estándares claros, independientemente de si la ruta tiene muchos pasajeros, si es rentable o no. Lo principal es que el transportista garantice un servicio de transporte preciso y puntual, Es un proyecto importante. Hoy en día se está extendiendo por muchas regiones. Yo también lo apoyo, considero que es una dirección muy importante, Importante.
En la última década se empezó a ver a los tranvías con bastante escepticismo, tanto en Moscú como en diferentes regiones. A veces estas rutas se cierran, me parece que es una dirección equivocada. Simplemente hay que modernizar los tranvías actuales, también modernizar toda la red de rutas en sí, además de renovar los propios tranvías y, por supuesto, crear nuevos modelos de vehículos mucho más eficientes. Y en general el éxito de hecho está garantizado. Hoy en día en Moscú el número de pasajeros que se desplazan en tranvía ha aumentado casi en un tercio. Un sector como el de los taxis, del que hoy no se ha hablado nada, pero en realidad allí se han producido cambios revolucionarios tras la aprobación de la ley federal sobre taxis que usted firmó, Vladimir Vladimirovich. Es impresionante ver cómo el volumen de transporte en taxi y coche compartido en Moscú ha crecido casi 10 veces, alcanzando ya la cifra de unos 2 millones de pasajeros diarios. Se trata de un volumen enorme, legalizado, absolutamente claro y bajo control. Y una nueva dirección, de la que ya han hablado los colegas, es el transporte fluvial regular. Señor Vladimir Vladimirovich, usted mismo inauguró la primera ruta. Hoy en día ya operan 30 de estos barcos fluviales en Moscú. 6.000 pasajeros se desplazan diariamente utilizando el servicio de transporte fluvial regular en la zona. Además de las cuestiones de transporte, el desarrollo del transporte y la aparición de nuevos modelos de nivel mundial, de un nuevo estándar, han marcado, por supuesto, una tendencia muy seria en el desarrollo de la ingeniería de transporte. Solo gracias a los pedidos de Moscú, hoy en día se han creado y funcionan alrededor de 300.000 puestos de trabajo en diferentes regiones, produciendo además productos de alta tecnología y de alto estándar. Esto también es muy importante. Y la siguiente dirección de la que usted ya habló, Vladimir Vladimirovich, en su discurso, es el desarrollo del transporte ferroviario, del transporte suburbano y su integración en el transporte público. Resultaba difícil imaginar hace, digamos, unos 10 años que los ciudadanos percibirían el transporte ferroviario de la misma manera que hoy en día perciben el metro, es decir, como un transporte público. Por su encargo directo, en su momento comenzamos a implementar este programa. En lugar de un anillo de transporte de carga, creamos uno de pasajeros. El anillo central de Moscú, que usted mismo inauguró, y luego los 4 diámetros centrales de la capital. Todo este sistema transporta hoy a más de 2 millones de personas, tanto desde las afueras como dentro de la propia ciudad. Los propios moscovitas también han comenzado a utilizar este transporte de manera más activa como transporte urbano. Es más, lo hemos integrado con el metro. Muchas estaciones se están creando de forma conjunta, estaciones urbanas compartidas, donde se realiza el transbordo del metro al MCD y al MCC, y este transbordo es gratuito. Es decir, si compras un billete para el MCD, puedes hacer transbordo al metro de forma gratuita y viceversa. Es decir, en esencia, tanto en forma como en contenido y en sistema de pago, hoy en día es un sistema de transporte unificado, de gran transporte ferroviario, tanto superficial como subterráneo. Esta es una historia importante, es una sinergia seria. El metro y el MCD transportan hoy en día a más de 10 millones de personas al día. La siguiente etapa, sobre la cual usted también, Vladimir Vladimirovich, dio instrucciones para el desarrollo del nodo central, es la mejora de la conexión de transporte, la conexión ferroviaria entre Moscú y las regiones que se encuentran en el perímetro de la región de Moscú. Se trata de otras 9 regiones, es decir, cerca de 10 millones de personas. Hoy, junto con los ferrocarriles rusos y con colegas de las regiones, hemos elaborado dicho programa y estamos trabajando en el desarrollo de los proyectos y la documentación técnica. Además, ya hemos comenzado a implementar una de estas rutas, la más congestionada, la dirección de Yaroslavl. Cada día, más de 300.000 personas se desplazan por ella. Es la ruta más congestionada.
Actualmente hemos renovado el 40% del material rodante, lo que ha mejorado la comodidad del viaje, porque los trenes en sí son más espaciosos, más cómodos y ofrecen un desplazamiento más estable. Además, antes de fin de año, planeamos poner en marcha 3 trenes adicionales, lo que aumentará la frecuencia de circulación hacia Yaroslav. Seguimos trabajando también en otras rutas. Vladimir Vladimirovich, muchas gracias por apoyar este tipo de proyectos. Son muy importantes tanto para Moscú como para la región de Moscú y para todo el país. Muchas gracias. He terminado mi informe. Muchas gracias, Sergei Semyonovich. Efectivamente, este sistema de transporte unificado en Moscú y la región de Moscú funciona de manera muy eficiente. Es cierto, la gente lo nota, los moscovitas lo notan. Por favor, Marat Shakirzianovich, le cedo la palabra. Estimado Vladimir Vladimirovich, las decisiones de la reunión del Consejo de Estado de 2023 sobre transporte público bajo su presidencia han garantizado su renovación sistemática. Gracias a las iniciativas implementadas, al cierre de 2025, el 76% de la flota de autobuses cumplió con la normativa en ciudades de más de 50,000 habitantes. Siguiendo sus instrucciones, renovamos más de 5,000 unidades de transporte público, sobre todo autobuses, con medidas de apoyo. Tras reunirnos con los gobernadores, la configuración está clara. Reducir el umbral para ciudades pequeñas requerirá más fondos, pero el trabajo avanza bien, a lo que me gustaría prestar atención. Con el Proyecto Nacional Infraestructura para la Vida, debemos renovar el 30% de localidades para el año 30, incluyendo llevar la red vial y de calles a un estado normativo y renovar el transporte público. Y en el marco de este trabajo, debemos realizar un balance económico transporte para todas las grandes localidades. Es decir, cuántos pasajeros se transportan, cuánta carga, cuánto cuesta, cuál es el intervalo, cuál es la frecuencia y cuál es el costo. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y pido que el proyecto de instrucciones establezca plazos concretos para finalizar, pues esto influye en las decisiones, las rutas y el desarrollo futuro de las localidades. Ya lo hablé con Andrei Sergeyevich. Además, debemos abarcar todas las aglomeraciones. Hoy nuestro nodo central de transporte es reconocido mundialmente como uno de los más eficientes. Debemos terminar el trabajo sobre las aglomeraciones en San Petersburgo. Hay que hacerlo en todas las ciudades de más de 1 millón de habitantes. Por ejemplo, en Sochi construimos una infraestructura magnífica para las Olimpiadas. Ya está todo, solo hace falta aumentar la frecuencia de los servicios. Ferrocarriles rusos y las regiones deben acordar quién paga la frecuencia extra. Además, ya hay trenes eléctricos disponibles. Y entonces, con una simple decisión, podemos lograr de inmediato multiplicar el número de pasajeros. Tenemos 8 regiones con la infraestructura ferroviaria ya trabajada, que están listas hoy para desarrollar el transporte público. Por ejemplo, Perm tiene hoy en día la posibilidad completa de crear un anillo ferroviario en toda regla, y esta es mi propuesta para que también se incluya en las actas. Contamos con créditos especiales del Tesoro que las propias regiones eligen en qué gastar. Hay un límite. Ahora preparamos los concursos para los años 28 y 29. Aún así, creo que se debería dar ese derecho a los gobernadores dispuestos a invertir en el desarrollo del transporte público ferroviario. Aunque es infraestructura federal, influye directamente en el desarrollo de las regiones. Por eso estamos dispuestos a trabajar en este proyecto con PERM. Esto me parece tendrá un efecto muy bueno. La siguiente cuestión fundamental, debido a que la construcción de viviendas, y especialmente la individual, ha crecido muy activamente. Usted sabe, Vladimir Vladimirovich, le hemos informado sobre esto. La distribución de la población dentro de las regiones ha cambiado. Han aparecido asentamientos suburbanos muy grandes y a día de hoy tenemos nuevos barrios residenciales. Y aquí me parece muy importante que al elaborar los planes maestros esperamos aprobar pronto una nueva ley y tras discutirlo mucho con los arquitectos se vinculen obligatoriamente los esquemas de transporte donde sin falta tendremos en cuenta el desarrollo de la construcción de viviendas individuales.
Me parece que esta es una cuestión fundamental para el desarrollo futuro de las regiones. Y bueno, Vladimir Vladimirovich, para terminar, la gran mayoría de nuestras propuestas están acordadas y el resto lo terminaremos de trabajar. Sobre las fuentes adicionales, tras mucho trabajo, hemos encontrado soluciones de compromiso. Es muy importante que contabilicemos correctamente estos recursos en los fondos viales regionales, ¿verdad? Para que no perdamos el programa de adecuación de la red vial urbana a la normativa, porque hoy en día, entre las preguntas que hace la gente, lo que más plantean es precisamente el desarrollo de la red vial dentro de las localidades. Aumentamos constantemente el porcentaje de carreteras regionales e interurbanas que cumplen la normativa. Por eso es muy importante que en esas decisiones no perdamos esta esencia. Tenemos resultados positivos que la población valora mucho. Debemos continuar. Gracias a todos los colegas y Vladimir Vladimirovich, gracias a usted. Esas decisiones sistémicas que toma constantemente las de hace 3 años están dando resultados. Es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Máximo Alexandrovich. Bien, estimados colegas. Tenemos tanto a miembros del gobierno como a presidentes del Banco Central tomando decisiones y participando en nuestro trabajo. Y muchos representantes de las regiones, jefes de las regiones. ¿Alguien necesita decir algo, comentar o presentar alguna propuesta? Adelante, por favor. Vladimir Vladimirovich Chivis, región de Murmansk. Sí. Bueno, escuchemos a Chivis primero. Muchas gracias, Vladimir Vladimirovich. En primer lugar, me sumo a lo que se ha dicho, agradeciendo las decisiones que se han tomado y el hecho de que se haya destacado a la región de Murmansk en cuanto a la renovación del transporte y el desarrollo. No solo hemos renovado el transporte, sino que también hemos implementado un estricto monitoreo digital de su circulación. Y en nuestro caso, si de repente hay un retraso de más de 2 minutos en la ciudad o de 4 minutos en las rutas interurbanas, se le impone automáticamente una multa al transportista. Esto ha mejorado radicalmente la disciplina. Y para nosotros, el tema del cumplimiento del horario del que usted habló no es solo comodidad, sino también seguridad, especialmente en los territorios remotos. Por eso estamos implementando este sistema a pleno rendimiento. Vladimir Vladimirovich, me gustaría plantear algunas propuestas. Pero la primera propuesta, si me lo permite, la primera propuesta es sobre la fórmula para determinar el precio del contrato estatal con la que acudimos a la licitación para presentar el contrato estatal. Es federal y automáticamente esta fórmula tiene en cuenta la necesidad de incluir los gastos del transportista en transporte nuevo. Pero aquí hay 2 problemas. Primero, legalmente no existe la obligación de gastar ese dinero asignado en transporte nuevo. Es decir, puede recibir ese dinero, pero gastarlo en sus gastos corrientes y no comprarlo. Y segundo, esta fórmula no tiene en cuenta el hecho de que el transporte es nuevo. En nuestra región de Murmansk, todo el transporte en las rutas regulares no tiene más de 5 años de antigüedad. Y resulta que al incluir este dinero en la fórmula, simplemente vamos a dar ingresos injustificados a quienes realizan este transporte. Por eso le pediría instrucciones para perfeccionar esta fórmula y considerar las particularidades de las entidades federativas. O podríamos hacer que la fórmula sea solo una recomendación, dándonos autoridad para fijar precios según nuestros propios matices, ya que cada región es diferente. Esa es la primera propuesta. Y la segunda propuesta está relacionada con el tema del apoyo federal. Existen restricciones para recibir apoyo federal debido al alto nivel de suficiencia presupuestaria. Y realmente teníamos un nivel tan alto y no tuvimos la oportunidad de recibir una serie de apoyos. Apoyo totalmente lo que los colegas propusieron hacer con respecto al menú, es decir, mecanismos más flexibles sobre en qué se puede gastar el dinero en el transporte público. Pero pido que al menos para las entidades árticas se elimine este umbral de suficiencia presupuestaria. Y aprovechando la oportunidad, esto es algo que discutimos con usted y sobre lo cual se dieron instrucciones. Simplemente hay que hacer que esta metodología sea más flexible con respecto al tema de la suficiencia presupuestaria. Teníamos ingresos altos, estábamos por encima de 1, ahora tenemos menos ingresos, un déficit serio, deudas, debido a la pérdida de ingresos, pero todavía estamos en el 12º lugar en el país. Me gustaría pedirle al Ministerio de Finanzas que ajuste el nivel de suficiencia presupuestaria para la región de Murmansk para que podamos, entre otras cosas, recibir apoyo federal y gastar menos dinero regional. Y la metodología en sí, por supuesto, debe hacerse más flexible, acorde a las realidades actuales. Muchas gracias. Gracias. Por favor, Antón Gennadievich.
Gracias, Vladimir Vladimirovich. Quería reaccionar a la última propuesta de ajustar el nivel de suficiencia presupuestaria para ciertas regiones. Simplemente es algo que se puede hacer y analizaremos esta cuestión. Solo hay que entender que por hacer esto no aparecerá más dinero y en consecuencia aquellas regiones que más lo necesitan significa que sus recursos serán redistribuidos hacia las regiones más acomodadas, que, por así decirlo, cuentan con sus propios medios financieros. Por eso analizaremos esta cuestión al elaborar el presupuesto, cómo tener en cuenta, digamos, los intereses de todos los sujetos de la Federación Rusa, tanto de los más acomodados como de los menos acomodados. Pero quería decir unas palabras sobre el transporte público, sobre las propuestas que se han planteado hoy. Efectivamente, el transporte público es un área importante de nuestro apoyo. Al año, desde el nivel federal, se destinan unos 30.000 millones a esta iniciativa, 20 por parte del Ministerio de Transporte y 9 por el de Industria. Es precisamente por esta razón que la Federación le otorga una importancia muy relevante a este asunto. Pero ¿qué escuchamos? Aquí se propone redistribuir los recursos del Fondo Vial a favor de la compra de transporte público. Simplemente, ¿cuáles son las consideraciones hoy? Hoy en día, el Fondo Vial es un mecanismo que funciona bien, un mecanismo bien ajustado. Se construyen carreteras, ¿no? Se reparan, se cumplen los objetivos correspondientes de los proyectos nacionales. Aquí la cuestión es muy importante, ¿sabe cómo decirlo? No desviar el dinero del Fondo Vial, el dinero de este mecanismo. Sí, el transporte público, repito una vez más, es un tema importante, pero me parece que debe financiarse principalmente a través de fuentes adicionales. Aquí se propusieron fuentes adicionales como, por ejemplo, las multas por incumplimiento de los requisitos del seguro obligatorio o SAGO. Hoy en día no tenemos esa fuente como, un recurso para reponer el Fondo Vial. Vamos a separarla, a distinguirla y en consecuencia dentro del Fondo Vial, tal como se propuso, vamos a destinarla a la compra de transporte público. ¿O acaso se propone gastar el Fondo Vial, todos los recursos del Fondo Vial, no en la construcción o reparación de carreteras, sino en gastos para subsidiar el costo del transporte? Bueno, eso es otra cosa, es un tema puramente, por así decirlo, presupuestario. En algunos casos, las tarifas cubren, en consecuencia, el costo y los gastos, es decir, del transporte y del billete, el costo del billete, y en otros no. Es decir, de esta manera, ¿qué es lo que quiero, por así decirlo, decir? Sobre el hecho de que no podemos aquí, por así decirlo, destruir ese buen mecanismo de funcionamiento del Fondo Vial que está actualmente vigente y cuyos resultados la gente ve y todos nosotros realmente vemos. Por eso, por así decirlo, el transporte público es genial, hay que financiarlo a través de fuentes adicionales. Y en consecuencia les pido que nos den instrucciones para, por así decirlo, terminar de definir claramente las fuentes de financiamiento, de modo que tengamos un entendimiento claro para que el Fondo Vial siga recibiendo recursos, no se sigan construyendo carreteras y también, por así decirlo, aumentemos las fuentes para la implementación del transporte público y para el cumplimiento de sus objetivos de aumentar las adquisiciones. Y lo último, y más importante, aquí en el proyecto de resolución se menciona que es necesario establecer un régimen fiscal preferencial único para el impuesto al valor agregado. Quiero decir de inmediato que sí, tenemos diferentes tipos de transporte público para los cuales existen exenciones del IVA, mientras que para otros no. Como en el caso del car sharing, el alquiler de patinetes, los barcos de transporte fluvial, etcétera, etcétera. Aquí también debemos analizarlo con cuidado para que no tengamos ingresos adicionales, es decir, pérdidas inesperadas. Por lo tanto, les pido que, por favor, ajusten dichas instrucciones en el borrador que estamos revisando el día de hoy. Muchas gracias. ¿Puede hablar Naviolina? Por favor, Elena Alexandrovna, entiendo que le preocupan los beneficios adicionales de las compañías de seguros. Sí. Me gustaría hacer un comentario. Alexis Samsonovich ya habló sobre esto, simplemente sobre la importancia potencial y el potencial de tal financiación de gastos. Apoyo totalmente que es necesario mejorar la administración de las multas por el hecho de que,
muchos conducen sin pólizas y, de hecho, potencialmente pueden aparecer beneficios adicionales para las compañías de seguros, ingresos derivados de que se comprarán más pólizas. Llevamos mucho tiempo discutiendo este tema. Se han aprobado los cambios legislativos, pero aún no existe una implementación técnica para tal control. Hemos estado revisando durante mucho tiempo la información fiable en el sistema de seguros junto con el Ministerio del Interior y hemos realizado una verificación de estos datos. El nivel de fiabilidad es alto, 1 o 2 errores por, digamos, varios millones de registros. Por lo tanto, en nuestra opinión, necesitamos implementar técnicamente este sistema para que se genere este beneficio adicional. ¿Por qué pondría en duda la importancia de esta fuente? Porque ahora el seguro obligatorio o SAGO es deficitario para las compañías de seguros al 103%, es decir, pagan más por el seguro de lo que recaudan. Cuando lo discutimos la última vez, mencionamos que tales deducciones no deberían conducir simplemente a un aumento de las tarifas, no debería ser a costa de incrementarlas. Por lo tanto, esto debe cubrirse por sí mismo. Ante todo, debemos superar la falta de rentabilidad de este seguro. Si surge una ganancia adicional tras la implementación técnica, entonces se podría considerar. Pero lo primero es realmente la implementación de este control automático para asegurar que la gente circule con sus pólizas y después de eso se podrá calcular cuál es la ganancia adicional. Bueno, simplemente hay que ser realistas respecto a esta fuente. Sí, está claro. Estoy de acuerdo con usted. Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, ¿tiene algo que añadir? Estimado Vladimir Vladimirovich, estimados participantes, lamentablemente no todo es tan sencillo como dijeron los oradores previos sobre el seguro obligatorio, o SAGO. El hecho es que yo, personalmente, advertí con mucha claridad a la dirección de la Duma estatal que era totalmente prematuro aprobar esta ley, debido a la falta de preparación y a la incapacidad técnica para administrar las decisiones y los puntos que contiene dicha ley. Es una situación compleja. En caso de que ahora simplemente procedamos a administrarla sin resolver los problemas técnicos, y no quiero aburrir a todos los presentes con detalles, nos enfrentaremos a un aumento, a un incremento drástico en el número de resoluciones impugnadas en casos de infracciones administrativas, lo que inevitablemente provocará una reacción social negativa y aumentará la presión social. Y hay muchísimos matices ahí. Y no se garantiza la integridad y actualidad de los datos del sistema de información de seguros, hay inconsistencias y diversas cuestiones de carácter técnico. Hoy por hoy realmente no podemos proceder con la administración. Estoy dispuesto a invitar a cualquier representante de otro departamento para que venga con nosotros como árbitro, se familiarice con nuestras capacidades técnicas y emita el mismo veredicto. Nos apresuramos demasiado con la aprobación de la ley. Gracias por su atención. Gracias, Vladimir Alexandrovich. Sé que me estaba buscando, pero me estaba moviendo de un punto a otro. Me pondré en contacto con usted ahora, ¿de acuerdo? Gracias. Colegas, por favor, ¿quién más quisiera decir algo? Adelante, Alexei Samsonovich. Estimado Vladimir Vladimirovich, lo que dijo Anton Germanovich sobre los fondos viales, primero, es una decisión que no se tomó por gusto, ya que no hay fuentes B, son anuales y no garantizan la sostenibilidad a largo plazo. Su instrucción sobre el cumplimiento de los indicadores, bueno, es bastante exigente por ahora, por eso se hizo esa propuesta. Es más, la propuesta sobre lo que hacemos dentro del fondo vial, bueno, si tomamos los fondos viales regionales, que representan menos del 3%, se está ajustando. Lo estamos proporcionando, esto no anula los fondos que ya se estaban destinando. Es decir, no se trata de que hayamos cambiado una cosa por otra y ahora vayamos a retirar todo lo que se había previsto anteriormente. Esto fue un complemento, no fue un cambio para decir ahora que ya no damos nada más. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre la ideología en sí. Cuanta más gente viaja en autobús, menos gente viaja, en transporte por las carreteras, menor es la carga. Bueno, así es, sobre el IVA. En cuanto al IVA, esto se refiere al transporte combinado en varios medios de transporte cuando uno tiene IVA y el otro no. Si esta fue la propuesta de Moscú, una tarifa combinada, digamos un taxi por encargo y un autobús. El autobús no tiene IVA, pero el taxi sí.
Si emites un solo billete, el IVA se aplica a todo el transporte, incluyendo tanto el autobús como lo que no es autobús. Y la propuesta era que si se emite un solo billete, el IVA se divide. Donde corresponde se aplica y donde no, no se aplica, en lugar de aplicarse a todo el transporte de una vez. Es solo una aclaración. Es decir, aquí no se elimina el IVA vigente, no hay, digamos, ninguna intención de reducir la base imponible. No se trata de eso. En lo que respecta a la administración del seguro obligatorio de responsabilidad civil, el OSAGO, se podría, proponer al menos empezar con algunas regiones piloto. Esto es necesario porque esta es ya la tercera instrucción en 3 años. Hubo instrucciones en 2023 y también en diciembre de 2025. Así que en realidad hemos tenido instrucciones todo el tiempo. Bueno, hay que llegar a algún tipo de resultados en las decisiones. Eso es. Para el OSAGO podemos tomar una región piloto. Tenemos problemas con el OSAGO allí, digamos, en las regiones del Cáucaso. Bueno, allí no hay OSAGO, simplemente no hay OSAGO. Es decir, allí se necesita otro enfoque, uno práctico. Tomar, como tenemos previstos, regiones piloto para el transporte no tripulado y regiones piloto previstas para el transporte bajo demanda. También prever regiones piloto para el OSAGO, coordinar con el Ministerio del Interior para que sea una postura consensuada, sí, y en algunas, empezar ya a trabajar en ello. Gracias. ¿Tiene el señor Maxim Gennadievich Reshetnikov alguna consideración o comentario que añadir? No, Vladimir Vladimirovich. Lo único es que nos encontramos en un punto en el que cambiamos el enfoque hacia el transporte público. Deja de ser una industria de mercado para convertirse en una industria más pública, por así decirlo. Y esto es extremadamente importante porque supone que debemos cofinanciar el transporte público desde el presupuesto, formando, por supuesto, estos modelos económicamente sostenibles. Pero ¿por qué es esto importante? Porque una red normal de transporte público nos permite minimizar los costos en otros puntos. Bueno, es lo mismo cuando planeamos desarrollar, por ejemplo, la red de atención médica. Un sistema de transporte público normal y rítmico nos permite concentrar la atención médica en aquellos puntos donde se presta de manera más eficaz y no en puntos de los que, no podemos sacar a la gente. Por eso me parece que es una cuestión fundamentalmente importante y por eso todo el conjunto de soluciones que se propone hoy, tanto los contratos de trabajo de transporte como un modelo económico equilibrado y normal para el transporte público y los propios modelos de transporte, es algo que ya ha demostrado su eficacia en Moscú y es algo que realmente se puede y se debe replicar. Y no solo en las grandes ciudades, sino también en el marco del transporte intermunicipal, lo cual es especialmente importante para las regiones. Por lo tanto, me parece que si hoy tomamos estas soluciones y además añadimos una política tarifaria adecuada, con entendimiento, considerando la accesibilidad para las personas, es decir, sin populismo en las tarifas, pero al mismo tiempo sin excesos, y además sumamos estas posibilidades, de una cierta redistribución de fondos del fondo vial, esto, en cierto modo, aumentará la eficiencia general de nuestro mecanismo económico. Me parece que esta es una muy buena solución, está bien elaborada y desde un punto de vista económico, todo es racional. Muchas gracias. Estimados colegas, ¿habría algo más que alguno de ustedes quisiera añadir o comentar al respecto, por favor? ¿No? Es un tema realmente muy importante. Y, por supuesto, hay que agradecer sinceramente a la Comisión del Consejo de Estado, a Alexei Samsonovich y a todos sus colegas que trabajaron en esto. Pero, desde luego, también es necesario seguir perfeccionando lo que se propone. Aquí ya hablaron sobre esto tanto el ministro de Finanzas como el presidente del Banco Central. Es necesario prestar atención, sin duda. Esta no es una cuestión trivial, sí, y el Ministerio del Interior también tiene sus dudas. Hay cuestiones que requieren una consideración cuidadosa. Entonces, aquí hay uno de los puntos. El endurecimiento de la responsabilidad de los transportistas por la violación de los requisitos en el ámbito de la realización de transportes regulares. Y entonces, ¿quién será nuestro transportista garante ahora mismo? Pues al final del día son empresas municipales las que se encargan de todo esto. Entonces, la forma en la que se propone abordar esto aquí es mediante empresas municipales de carácter unitario. ¿Y qué? Las autoridades municipales van a imponer responsabilidad a sus propias empresas municipales. Un 30%. Eso es lo que tenemos. Y esto es algo que deben revisar los organismos correspondientes de regulación antimonopolio para asegurar que todo esté en orden. ¿Cómo funcionará esto? Aún no se sabe.
Pero en cualquier caso, hay cuestiones. No digo que no deba aprobarse, pero hay que trabajar en ello, por supuesto. ¿De acuerdo? Y en general quiero agradecerles por su participación de hoy y señalar que, sin duda, como mencioné en mi discurso de apertura, esta es una de las áreas más importantes de nuestro trabajo conjunto. Finalicemos y aprobemos esta lista de instrucciones. Gracias.